Bendito es el nombre del Señor, y bendito es todo aquel que viene en su nombre. Segunda de Timoteo 2, 14, 15. Nos revela el Espíritu Santo en esta hora cómo ser un trabajador aprobado. Sigue recordándoles como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que escuchan. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios. Sé un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse, que enseñe el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonita palabra. Ser un trabajador aprobado por Dios es eso. Alabado sea el Señor. Vamos a compartir por medio del Espíritu Santo este tema que lleva por nombre, que es el reino de Dios. Muy importante hablar con la verdad, porque hoy el Espíritu Santo nos acaba de decir en 2 de Timoteo 2, 14, 15, que nos esforcemos por presentarnos aprobados ante Dios, que seamos un trabajador que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que enseñemos el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio, o sea, que se enseñe como escrito está. Muy importante eso. ¿Qué es el reino de Dios? Quizás te has preguntado qué es el reino de Dios. Hoy lo sabrás por medio del Espíritu Santo. El reino de Dios se encuentra escrito 70 veces en las Escrituras. El número 7 es el número de la perfección. Por eso el Espíritu Santo nos llama a ser perfectos en nuestro caminar. Si no leemos las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque sea una sola vez de corrido, no vamos a entender y a diferenciar los reinos. Cuando entendemos que el reino de los cielos es físico, podemos entender el reino de Dios que es espiritual. En el Antiguo Testamento la ley era por obras. En el Nuevo Testamento la gracia es por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Primera de Samuel 9:27 revela. Vamos a dar lectura. Primera de Samuel 9:27 revela lo siguiente: y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Es una palabra profética que se dijo en la ley. ¿Por qué? Porque ya se anunciaba esa fe. Y solamente escuchando la palabra de Dios es como la fe podía llegar a la persona. Esta palabra está escrita en la ley, pero veamos que nos revela en la gracia esta misma palabra. ¿Qué confirmación nos da en la gracia? Vayamos a Romanos 10:17, que ahí está la confirmación de esta palabra. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gran confirmación. En la ley o en el Antiguo Testamento se tenía que declarar la palabra de Dios para que pudiera la gente creer. Era una palabra profética que se tenía que cumplir. En el Nuevo Testamento se confirma esa palabra que está escrita en la ley. Por eso se dice que, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muy importante compartir la palabra de Dios, porque es de ahí donde va a venir la fe. Si nos damos cuenta, en la ley se menciona la declaración de la palabra, y en la fe
o en la gracia también se declara la palabra de Dios. Para que la persona pueda tener fe o pueda aumentar su fe, necesita urgentemente escuchar palabra de Dios. No va a aumentar su fe escuchando palabra de hombre. No, tiene que ser la palabra de Dios para que pueda aumentar su fe. Eso está escrito en la gracia. Es lo que enseña el Espíritu Santo a la iglesia. El maestro nos da una ilustración, lo que significa el reino de Dios. Eso lo vemos en Lucas 17. Podemos ir a Lucas 17. Lucas 17. Tomemos nuestras sagradas escrituras y busquemos Lucas 17, 20, 21. ¿Qué nos revela ahí el Espíritu Santo? Podemos ver. El reino de Dios está en ustedes, dice el Espíritu Santo. Unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad Dios ya reina entre ustedes. Muy importante esta declaración, esta palabra, aunque está escrita en la ley, pero ya se mencionaba el reino de Dios. Desde ahí se empezó a enseñar, desde la ley se empezó a enseñar la venida del reino de Dios. Importante esta declaración, esta palabra. ¿Qué es el reino de Dios? También podemos ver en Marcos 1, 14, 15. Marcos, ahí hay otra declaración. Podemos buscar con calma, porque todo está escrito. Marcos 1, importante escudriñar las escrituras, porque en ella está la verdad. Y ella es la que nos hace libre. Marcos 1, 14, 15 revela. Jesús escoge algunos seguidores. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús regresó a Galilea y empezó a anunciar las buenas noticias de Dios. Él decía, ya ha llegado el momento que el reino de Dios está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en las buenas noticias. Gloria a Dios, aleluya, porque esta palabra también fue enseñada en la ley. Muy importante creerle al Espíritu Santo, que es lo que nos está enseñando. Aquí nos está enseñando que el reino de Dios eran las buenas noticias, que es lo que estamos viviendo hoy en la gracia, en el reino de Dios. Esas son las buenas noticias. Ha llegado el momento, el reino de Dios está cerca, cambien su manera de pensar y de vivir, crean en las buenas noticias. Usted y yo tenemos que creer en las buenas noticias. Esa es una enseñanza que se dio en la ley, pero ya se mencionaba la venida del reino de Dios. Solo si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, se nos dará el reino de los cielos. Era en la ley, ¿sí? Solo el que se arrepentía y creía en el Evangelio, en los libros de la ley, se iba a ser parte del reino de los cielos. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Lo que representa en el creyente para su vida. Romanos 14, 17. Podemos ir a Romanos 14, 17. También ahí hay una revelación preciosa. Romanos 14, 17. Todo está escrito. Nada es del hombre. Romanos 14, 17 nos revela el Espíritu Santo en esta hora. El reino de Dios, en el reino de Dios, la comida y la bebida no son importantes. El reino de Dios tiene que ver con agradarle a Él y con la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Eso es vivir en el reino de Dios. Lo está diciendo el Espíritu Santo. En Romanos 14, 17 está esta revelación. Este reino para el creyente es solo espiritual.
lo comprenderán en el espíritu y no en la carne, como lo testificó el Maestro. Veamos en Juan 3:3. Juan 3:3. Busquemos esa revelación que también está escrita. Nada está saliendo del hombre, todo está escrito. Está en Juan 3, de 3 al 6. Damos lectura como escrito está. Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede estar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? Uno no puede entrar dentro de su mamá y nacer otra vez. Jesús respondió: te digo la verdad, uno tiene que nacer del agua y del espíritu. Si uno no nace del agua y del espíritu, no puede tener parte en el reino de Dios. Qué bonita palabra. Muy, muy acertada. El cuerpo de uno viene de los padres, pero la vida espiritual nace del espíritu. Está clara esta palabra. Necesitamos el nacimiento espiritual para poder entender qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios. Si tenemos el nacimiento de carne, de papá y mamá, no lo vamos a entender. Nace de carne, carne es, y nace del espíritu, espíritu es. Nosotros los humanos tenemos un primer nacimiento cuando salimos de la fuente de agua en el vientre de nuestra madre, y tendremos nuestro segundo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Efesios 1, 11 al 15 lo revela. Vayamos a Efesios 1, del 11 al 15. 1, del 11 al 15. Hay preciosa revelación en la palabra del Señor, del 11 al 15. Por medio de Cristo, Dios nos escogió para ser su pueblo. Eso ya lo tenía planeado. Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Nosotros los judíos ya estábamos esperando al Mesías desde hace tiempo. Fuimos escogidos para alabarle por su grandeza. Lo mismo sucede con ustedes. Escucharon las buenas noticias sobre la salvación y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es como un adelanto a una garantía de que recibiremos de lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación, y así podremos alabar a Dios por su grandeza. Preciosa revelación. Por eso siempre los recuerdo en mis oraciones y les ruego a Dios por ustedes. Amén, aleluya. Muy clara esta palabra. Bendito sea el Señor. El versículo 12, le vamos a dar lectura al versículo 12. Regresemos tantito al versículo 12. Nosotros los judíos ya estábamos esperando al Mesías desde hace tiempo. Fuimos escogidos para alabarle por su grandeza. Este sello está dentro de nosotros cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Vayamos a Hechos 8. Que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo, porque si nos dejamos guiar por Él, va a salir todo perfecto. Y si no, nada va a ser perfecto. Capítulo 8, versículo del 9 al 13. 8 del 9 al 13, damos lectura. Había un hombre llamado Simón que practicaba la brujería. Él tenía muy impresionada a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Todos importantes, o no, le prestaban atención. Ellos decían: este hombre es el gran poder divino. Simón los tenía tan impresionados con sus brujerías que la gente lo seguía. Pero Felipe le anunció al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y del poder de Jesucristo. Tanto hombres como mujeres le creyeron a Felipe y fueron bautizados. Simón mismo creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe muy de cerca, asombrado, también con las obras tan poderosas y los milagros que Felipe hacía. Bendito sea el Señor.
Hechos 9 al 13 da esta revelación que también es parte de la ley, porque está escrito en Hechos 8, 9 al 13. Ahora veamos qué dice Hechos 20. Hechos 20. Busquemos para dar lectura, como escrito está. 20 del 25 al 28. 20 del 25 al 28. Gloria a Dios. Ahora sé que ninguno de ustedes me volverán a ver. Durante el tiempo que estuve con ustedes les hablé acerca del reino de Dios. Hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará. Si alguno de ustedes no se salva, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden a toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar a este rebaño como pastores de la iglesia de Dios. Esta es la iglesia que Dios compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Amén. Esta palabra está escrita en la gracia, es la que estamos viviendo la iglesia de Cristo en el reino de Dios. Ahora veamos Hechos 28. Sigue habiendo revelación, el mismo Espíritu nos está llevando. Hechos 28, del 23 al 31. Del 23 al 31. Qué bueno es el Señor porque nos está iluminando. Del 23 al 31. Damos lectura. Pablo y los judíos decidieron una fecha para la reunión y ese día muchísimos más judíos fueron a donde se quedaba Pablo. Él les habló todo el día y les explicó acerca del reino de Dios para convencerlos respecto a Jesús. Para esto Pablo utilizó la ley de Moisés y las escrituras de los profetas. Algunos judíos creyeron lo que Pablo decía, pero otros no. Discutieron y los judíos se preparaban para irse, pero Pablo les dijo algo más. Bien les decía el Espíritu Santo a sus antepasados a través de su profeta Isaías. Ve a este pueblo y dile, por más que oigan no entenderán, por más que miren nada verán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fueran así entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaré. Quiero que ustedes los judíos sepan que Dios envió su salvación a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años en una casa alquilada donde recibía a todos los que iban a visitarlo. Él anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Lo hacía abiertamente y sin ningún impedimento. Gloria a Dios, aleluya. Pablo, el apóstol, enseñó acerca del reino de Dios. O sea, él es el que usó el Espíritu Santo para hablarle a su iglesia. Hoy en día también debemos de recibir esa enseñanza por medio del Espíritu Santo. Hoy estamos viviendo en el reino de Dios. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios en el creyente? ¿Qué mejor ejemplo de un hombre pecador que es tomado por Dios? Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios. Que nos siga llevando el Espíritu Santo para poder entender el mensaje del Señor que escrito está. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Las buenas noticias sobre Cristo. Hermanos, ahora quiero que recuerden las buenas noticias que les anuncié. Han aceptado este mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva, si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí. Les dije lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué importante es recibir la enseñanza del Espíritu Santo,
porque igual ahí nos está enseñando qué es estar viviendo en el reino de Dios, en el que estamos ya viviendo. Pedro enseñó el reino de Dios a los judíos. Pablo enseña a los creyentes, o sea, a la iglesia, de la siguiente manera por las Escrituras. Vayamos a Gálatas 5. Gálatas 5, 22, 23 y 25. 22, 23 y 25. Vamos a dar lectura al versículo 22. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley contra de esas cosas. Qué bonita palabra. Eso es estar viviendo en el reino de Dios. Vivir los frutos del Espíritu Santo. Qué bueno es el Señor. Bueno es Dios. Vamos a dar lectura al versículo 22. Regresemos un versículo antes.